TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Bienvenidos, amada familia, a este año 2023. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos empezar este tiempo con la bendición de Él. Estamos seguros que este será un gran año en donde Él nos acompañará y nos respaldará. Será un año en donde nos vamos a levantar para resplandecer porque Él está con nosotros y su gloria ha nacido en nuestras vidas. Estaremos empezando este tiempo de conectándonos con la verdad y quisiera de manera muy especial, de manera muy sincera y llena de gozo presentar a mi hermano que estará a cargo de este tiempo, el cual estamos completamente seguros que tiene la guía y la dirección del Espíritu Santo para estar delante de ustedes y traer un renuevo de palabras que llegará a nuestra área espiritual para que nosotros formemos y desarrollemos carácter. Así que quiero presentarles a mi hermano Alfredo Díaz, quien será el encargado y el responsable de conectarnos con la verdad. Que el Señor les bendiga y aprovechemos de este maravilloso tiempo para que crezcamos y maduremos en Cristo Jesús. Les bendigo y les quiero mucho. Amén. Hola, mis amados amigos y hermanos. Primero que todo, le doy gracias a Dios y a nuestro pastor Mario Alvarado por el privilegio de permitirme conectarme con ustedes para que me acompañen en esta maravillosa aventura de recorrer toda la Biblia desde el comienzo hasta el final. Lo primero que vamos a analizar es ¿qué es la Biblia? ¿Cómo fue escrita? La Biblia, mis amados, consta de 66 libros canónicos, los cuales fueron inspirados totalmente por Dios y revelados a 40 hombres diferentes. 39 libros corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Todos los autores, que ya dijimos que fueron 40 diferentes hombres, presentaron diferentes perspectivas, pero todos ellos proclamaron al mismo Dios y el mismo camino para la salvación. Eran tan diferentes cada uno de ellos. Moisés, que fue el primero que recibió los primeros libros y la revelación de ellos, él era un pastor de ovejas. Isaías fue un profeta. Esdras fue un sacerdote. Mateo fue un recaudador de impuestos. Juan era pescador. Pablo era fabricante de tiendas. Lucas era médico. Pero todos ellos estaban totalmente comprometidos en promulgar al mundo esta revelación que Dios le ha dado al hombre. Esta revelación comenzó desde el principio de la creación y fue revelada a Moisés en un momento específico que nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 24 del verso 15 al 18. Dice así el texto bíblico. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos
de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches recibiendo esta maravillosa revelación del Señor. Se cree que el primer libro de la Biblia, que es Job, ese es el libro más antiguo, fue escrito 1500 años antes de Cristo, incluso antes del Pentateuco, que está formado por los 5 primeros libros que aparecen en la Biblia. Pentateuco significa 5 rollos y son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cuales está plenamente comprobado que fueron escritos por Moisés. La vida de Moisés es fascinante. Sus primeros 40 años los vivió como un príncipe egipcio, criado por la hija de Faraón. Posteriormente, él tiene que huir de Egipto por matar a un egipcio que torturaba a un esclavo judío. Y esos segundos 40 años los vive en la región de Madián, con su suegro Jetro, padre de su esposa Séfora. En esa región de Madián, Jesús se le aparece en una zarza de espinas y le encomienda liberar al pueblo judío esclavo en Egipto. Y comienza la tercera fase también de 40 años. A sus 80 años de edad, él cumple la misión de liberar al pueblo judío, y en el desierto Dios lo llama al monte Sinaí, y en la cita que leímos de Éxodo capítulo 24 del 15 al 18 le revela la primera parte de este maravilloso libro que es la Biblia. Desde luego que Dios comenzó su revelación con alguien que estaba muy preparado. Desde el año 3200 antes de Cristo, los egipcios ya tenían un idioma que lo podían escribir a través de 1000 símbolos jeroglíficos y tenían la mejor escritura de toda la tierra. Y Moisés fue enseñado por la universidad más prestigiosa de la época, los egipcios. Por lo tanto, él conocía todas las culturas y aparte de eso, sabía escribir lo que Dios le estaba revelando. Las primeras escrituras se hicieron en piedra. Todos conocemos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, los cuales fueron escritos por el dedo de Dios. Posteriormente, cuando Moisés baja y ve la idolatría del pueblo, él parte esas tablas de piedra y ya las siguientes fueron escritas por Moisés. Utilizando muchísimos materiales, comenzó a escribirse la Biblia. Comenzaron con piedra, después se hicieron escritos en barro, posteriormente ya fue en pergaminos y hasta el metal fue utilizado. Pero es importante que toda esa cantidad de escritos estaban en materiales que eran perecederos. Los pergaminos con el tiempo iban deteriorándose. Por lo tanto, tenía que haber personas muy fieles que eran los escribas. Ellos se tomaban el trabajo de tomar las escrituras de papiros que ya se estaban deteriorando y transcribirlos a nuevos papiros con un cuidado tan extremo que si solamente un punto les quedaba mal,
ellos rompían todo el pergamino. Esto es una historia maravillosa, porque cuando se descubrieron esos papiros más antiguos, la información que teníamos de la Biblia más antigua era de 350 años después de Cristo. Pero unos pastores beduinos estaban en las orillas del Mar Muerto y una de sus cabras, escondida dentro de una cueva, no quería salir. Y los pastores le lanzaron una piedra para que la cabra saliera y la piedra partió una vasija de barro. Los dos pastores quedaron asombrados y entraron a la cueva y he aquí que descubrieron muchas vasijas de barro con papiros mucho más antiguos que los que existían en la época, 250 años antes de Cristo. Siguieron viendo más cuevas y pudieron reunir muchísima información antigua. Pero muchos de esos papiros estaban incompletos porque el tiempo los había deteriorado. Pero llama la atención algo interesante. Los papiros, comparados con la información nueva de papiros miles de años posterior, era idéntica. Si comparábamos hasta los puntos, las palabras, las inflexiones verbales, la Biblia era exacta 1000 años después. Y esto era porque los escribientes eran extremadamente cuidadosos en la transcripción de los textos. Algunos dicen que hay textos que no están en los originales más antiguos. Es el caso de Marcos 16, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Los doctores en divinidades han llamado esta versión de Marcos la versión larga. Incluye esta cita que les comenté. Pero hay una versión corta, que es la que aparece en los originales más antiguos y que se corta antes de esta cita. Personalmente, yo tengo la certeza que la versión larga es la real. Y me baso no en que está en los originales más antiguos, porque no aparece en los originales más antiguos. Me baso en el cuidado que tuvieron los escribas en ir pasando cada papiro a medida que ellos se iban dañando. Y si usted lee toda una Biblia en la cual la transcripción es exacta al original, y hay una parte en el original que no aparece por el deterioro, es extremadamente fiable pensar que el nuevo papiro, que tiene incluida esa parte que no aparece en el original, es totalmente fiel. Porque si es fiel toda la escritura, es fiel ese faltante que no tenemos en el original, pero sí lo tenemos en la versión larga. Así que créame que fue una revelación de Dios, que usted impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Para la escritura de la Biblia, que se compiló totalmente y fue promulgada por primera vez, un rey llamado Ptolomeo reunió 72 sabios judíos. Eso fue por primera vez en el siglo III antes de Cristo. En ese siglo III, el rey Ptolomeo II reunió 6 personas
de cada tribu. Eran 12 tribus de Israel, por lo tanto, eran 72 eruditos que terminaron la traducción exactamente en 72 días. Y llama la atención que terminaron exactamente en el mismo tiempo y que las traducciones eran idénticas, totalmente dirigidas por Dios. No había diferencia entre ninguna de ellas y ninguno se adelantó ni se atrasó. 72 eruditos, 6 de cada tribu de Israel en 72 días. Y esta primera Biblia que existió se escribió en el idioma griego. Fue traducida de originales que existían. Desde luego que los originales del Antiguo Testamento se escribieron todos en hebreo y en arameo. Pero en ese tiempo el pueblo judío había logrado que el idioma griego fuera el mayoritario. Y esta Biblia Septuaginta se ocupó de pasar todos estos papiros en hebreo y en arameo al idioma griego. Por tal motivo, imagínense ustedes cuáles eran los pergaminos que tomó Jesús en el templo y leyó delante del pueblo. Eran los papiros escritos por estos 72 eruditos que se llamaba la Septuaginta. Dijeron 70 como para redondear, porque no eran 70 hombres, eran 72. Y Septuaginta significa 70. Pero esa Septuaginta fue el principio de la Biblia que fue promulgada por primera vez. Posteriormente, otro erudito llamado Jerónimo, él era un sacerdote, él tuvo la intención de llevar esa primera Biblia en hebreo al latín. Y Jerónimo se tomó 27 años escribiendo una de las más famosas traducciones que existen, que es la famosa Vulgata. 27 años de traducción y tenemos la Biblia en latín. Un segundo idioma para la Biblia. Pero hoy, mis amigos, tenemos la Biblia en más de 3.000 idiomas. Y por eso es un libro asequible prácticamente a toda la humanidad. La Biblia no se contradice a sí misma. Aunque fue escrita por muchas personas en diferentes lugares y en diferentes tiempos, pues prácticamente desde el primero de los 40 escritores hasta el último, hubo un periodo de 1500 años. Ninguno de ellos se contradice. Hay congruencia, armonía, coherencia en todas las escrituras, porque Dios está en medio de esto, porque la revelación fue dada por Dios. Y aun cuanto hay algunos errores en traducción, soy claro, en traducción, el original es inerrante, sin errores. Cuando hablo de errores en traducción, para dar un ejemplo, cuando se escribió por primera vez la Biblia en español, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos escribieron un error cuando Dios decía, si Dios quiere y viviéramos, haremos esto o aquello. El error consistía en que la condición para que nosotros hagamos algo era que Dios quisiera, pero que además nosotros viviéramos.
O sea que Dios estaba condicionado a que viviéramos. Un error gravísimo. Por lo tanto, en la traducción de Reina Valera de 1960, ellos miraron los originales y se dieron cuenta que los originales no decían eso. Y ya la del 60 corrige esa traducción y dice, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la traducción correcta. Porque si Dios quiere, usted va a vivir y usted lo va a hacer. Porque cuando Dios lo dice, se cumple. Qué maravilloso es la Escritura. Quisiera decirle muchos más aspectos de ella, pero nos tomaríamos horas, años quizá. Por eso yo los invito a que estudien. Hay mucha información sobre esto. La Biblia no solamente no se contradice y no tiene ningún error, sino que también apunta siempre hacia el gran amor de Dios. Por eso yo le llamo la Biblia en miniatura al texto del apóstol Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué amor tan grande! Que dio a su Hijo para que nosotros, tú y yo, lográramos algo imposible de lograr, que era la salvación de nuestras almas. El amor de Dios lo vamos a estar viendo en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para eso nos vemos la próxima semana en Conectándonos con la Verdad. Y me van a acompañar desde Génesis 1:1 a ir interpretando toda esta revelación y a ir viendo hasta cada palabra qué significa y qué Dios quiere revelarnos con ella. Hasta la próxima semana. Bendiciones y cielos abiertos.